Con su venia, presidenta de la mesa directiva, diputada Isabel Sánchez Holguín, e integrantes de la misma. Saludo con afecto a mi coordinador del grupo parlamentario, diputado Maurilio Hernández González. A mis compañeras diputadas y diputados de todas las bancadas, al pueblo mexiquense que nos honra con su valiosa asistencia en las diversas plataformas digitales, a los representantes de los distintos medios de comunicación. Previo a la lectura del presente documento, el cual es una síntesis, solicito, diputada presidenta, de manera respetuosa, que se inscriba de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria. El de la voz, diputado Emiliano Aguirre Cruz, en mi carácter e integrante del grupo parlamentario de Morena, en la honorable 61ª legislatura, en ejercicio de mis facultades previstas dentro de los ordenamientos legales, someto a la elevada consideración de esta Asamblea el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Lo anterior al tenor de lo siguiente: exposición de motivos. Acorde con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el patrimonio cultural está conformado por los recursos materiales, naturales e inmateriales que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. De esta forma, acorde con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, el patrimonio cultural material se clasifica en monumentos arqueológicos, los cuales son bienes anteriores al establecimiento de la cultura hispánica, así como los vestigios de restos fósiles con valor paleontológico, monumentos artísticos que son bienes muebles e inmuebles con valor estético relevante, monumentos históricos, bienes muebles e inmuebles producto del establecimiento de la cultura hispánica en el país. Por otra parte, acorde con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, por sus siglas UNESCO, se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos, en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Asimismo, este tipo de patrimonio posee las siguientes características: es tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo, puesto que no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales. Es integrador, ya que podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son parecidas a las de otros. Es representativo, debido a que florece en las comunidades y depende de aquellos cuyos reconocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmitan al resto de la comunidad de generación en generación a otras comunidades. De igual forma, el decreto promulgatorio de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el marco de la UNESCO, determina que el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en particular en los ámbitos de
tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial. Artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas artesanales tradicionales. Destacamos que nuestro Estado cuenta con mucha riqueza cultural. De hecho, es la única entidad federativa de los Estados Unidos mexicanos en contar con 4 declaratorias de Patrimonio de la Humanidad, otorgadas por la UNESCO, las cuales son la Zona Arqueológica de Teotihuacán, el Camino Real de Tierra Adentro, la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca y el Acueducto del Padre Tembleque. Asimismo, el Centro INAH, Estado de México, informa que en nuestra entidad federativa se tiene el resguardo de 14 zonas arqueológicas, 3 museos de sitio y 4 monumentos históricos. Aunado a lo anterior, el Sistema Nacional de Información Cultural, perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Federación, informa que dentro del inventario del patrimonio cultural inmaterial en el Estado de México se encuentran el Mazahua, en Donato Guerra, el Carnaval de los Huehuenches, en Lerma, el Árbol de la Vida de Metepec, el Tlahuica, en Ocuilan, y el Matlacinca, en Temazcaltepec. Por su parte, el Observatorio Turístico de la Actividad Artesanal del Estado de México, perteneciente a la Secretaría de Cultura, Turismo, informó que referente al patrimonio cultural en nuestra entidad federativa existen 1,437 sitios, de los cuales 684 corresponden a bibliotecas, 124 cines, 118 casas de cultura, 105 librerías, 100 museos, 80 auditorios, 37 centros culturales, 29 galerías, 25 teatros, entre otros. Tampoco pasa por alto que este honorable Congreso ha emitido una serie de decretos para declarar diversas costumbres y tradiciones como patrimonio cultural inmaterial, de las cuales se destacan las cabalgatas, las manifestaciones tradicionales que se reproducen en los mercados públicos y tianguis, la tradición histórica, cultural, artesanal de los citas o viejos de Corpus, los toritos y la castillería pirotécnica mexiquense, la indumentaria de los xitas del municipio de Jilotepec. De esta forma se observa la enorme riqueza cultural que posee el territorio mexiquense, advirtiendo que no es la totalidad de elementos que conforman nuestra entidad, puesto que aún existen diversas expresiones, tradiciones o sitios los cuales deben de contar con el carácter de patrimonio cultural, material o bien inmaterial. Por otra parte, no pasa desapercibido el hecho de que existan diversos ordenamientos jurídicos, los cuales hacen referencia a los derechos culturales y la salvaguarda del patrimonio cultural, los cuales de manera enunciativa, mas no limitativa, son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Ley
orgánica de la Administración Pública del Estado de México, destacando que la Ley General Cultural y Derechos Culturales establece que la Secretaría de Cultura de la Federación, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública de los 3 órdenes de gobierno competentes en la materia, promoverá y concertará con los sectores privado y social los convenios para la investigación, conservación, promoción, protección y desarrollo del patrimonio cultural. Por último, se advierte que existe un criterio emitido por autoridades federales, jurisdiccionales, acerca del derecho a participar en la cultura y los elementos que la conforman, cuya denominación es la siguiente: acceso a la cultura debe considerarse como un derecho intergeneracional respecto del patrimonio cultural, que implica identificar, proteger y conservar el patrimonio cultural material e inmaterial y transmitirlo a las generaciones futuras a fin de que éstas puedan construir un sentido de pertenencia. Bajo ese tenor, resulta de vital importancia que los 3 órdenes del gobierno, dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial. En este caso, nos corresponde conocer los mecanismos, coordinación que tienen con sector social y privado para el estudio, protección, preservación y administración del patrimonio cultural. Para el grupo parlamentario de Morena resulta de vital importancia que el patrimonio cultural material e inmaterial del Estado de México sea preservado, difundido, se fomente entre diversos aspectos que señala el marco jurídico, entendiendo la titánica labor de los 3 niveles de gobierno para atender una materia que, aunque la mayoría de los casos pasa por desapercibida, forma parte de nuestro día a día, nuestra entidad e historia. Por lo anteriormente expuesto, someto a la elevada consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que a su letra dice: acuerdo único. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Secretaría de Cultura de la Federación, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Secretaría de Cultura y Turismo, de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Infraestructura del Gobierno del Estado y de los 125 ayuntamientos del Estado de México para que informen a este Congreso de los mecanismos de coordinación, convenios de concertación o acuerdos que han suscrito con los sectores privado y social para la investigación, conservación, promoción, protección y desarrollo de los bienes materiales e inmateriales que constituyen el patrimonio cultural. Es cuanto, diputadas y diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.